ahora más que nunca la situación es muy difícil para muchas familias porque el costo de vida ha subido. Las cosas, los productos, los servicios se han encarecido. El reto es mayor. Vamos a hablar de ese tema con Ana María Choquehuanca, economista, exministra de la Mujer, exparlamentaria, empresaria también. ¿Cómo está, señora Choquehuanca? Muy buen día, qué gusto saludarla. Hola, muy buenos días. Buenos días en este día tan especial en que celebramos el Día de la Madre. Claro que sí, y en principio preguntarle, a ver, ¿cuál es la situación de las millones de madres que hay en el país, sobre todo en un contexto tan difícil como el que vivimos en la actualidad, donde el costo de vida se ha incrementado y literalmente tienen que hacer magia para llegar a fin de mes? Sí, ahí hay un tema bastante importante y creo que el gobierno lo tiene que tomar en cuenta. En abril de este año, el Perú reportó la inflación más alta de los últimos 10 años, un 8.62%. Pero ¿a dónde corresponde? Y ahí va el análisis. Corresponde a alimentos, corresponde a varios rubros que constituyen incluso la canasta básica, la canasta familiar. Entonces, ciertamente por circunstancias internacionales hemos visto que ha habido un alza de materias primas, de transporte, fertilizantes. Pero también esto tenemos que verlo desde un punto de vista así general en el Perú. ¿A quién afecta? A los más pobres, que tienen en este momento el 10% de ingresos menos que antes de la pandemia. Así es. Ahora ellos ganan menos y pagan más. Entonces, el problema de la canasta básica no es un problema que pasa por agua tibia o pasa superficialmente. Es un problema que tiene que ser priorizado y tiene que ser resuelto, porque definitivamente ahí estamos hablando de los sectores más pobres del país, de los que tienen extrema pobreza. Ciertamente, si nos dicen, pero ahora ya nos hemos reactivado, eso debe, así ese es otro tema. Pero sí es cierto, se han recuperado los empleos, pero los ingresos son menores. Y además la informalidad ha hecho también que el empleo se precarice, que el empleo vaya a una planilla negra, donde no solamente no ganan el sueldo mínimo vital, sino que es menor. Aquí puedo estar sin trabajo porque no puedo pagar, quiero levantarme, cuando me levante te aumento, pero hoy te puedo pagar menos. Sí, ¿por qué? Porque necesito llevar el sustento a mi casa, a mi hogar. Ahora, señora Choquehuanca, muy buenos días. La medida del gobierno, la respuesta del Ejecutivo de incrementar la remuneración mínima vital, ¿compensa esta subida de precios? ¿Ayuda realmente a las familias que lo necesitan para enfrentar esta crisis económica? Le voy a pedir, por favor, su respuesta. Le voy a pedir su respuesta después de una pausa para escuchar a los anunciantes y luego regresamos. En Trujillo y estamos conversando con Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer, analizando la situación económica que vive el país. Esto tras conocerse que el costo de una canasta mínima de alimentos subió a más de 500 soles. Señora Ana María Choquehuanca, le consultaba sobre la medida del gobierno de aumentar la remuneración mínima vital. ¿Cuál ha sido su nivel de impacto? ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto favorece realmente a las familias más necesitadas para enfrentar esta crisis económica? Mire, el incremento de la remuneración mínima vital fue del 10%, ¿ya? Eso no es suficiente, obviamente. De ninguna manera es suficiente. Nosotros, los empresarios de cualquier tamaño, quisiéramos que los trabajadores ganen más. O sea, eso debiera ser. Y eso debió haber ocurrido, ¿sabes cuándo? Cuando el crecimiento económico en el país era tan alto, entonces la productividad va siempre de la mano, ¿ya? Pero ahora estamos en otra época. Entonces, ¿qué ha pasado? Probablemente el presidente, cuando nos dirigimos a él y cuando nos preguntan acerca del tema, piensa que nosotros estamos opuestos a los incrementos a los trabajadores o que estamos contra el gobierno. Aquí nadie está contra nadie. Aquí lo que pisamos es tierra, lo que asumimos es realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad ha sido de una simetría entre las dos partes. Entre lo que significa el incremento a un trabajador, que es bueno, pero también, por el otro lado, el que paga. O sea, la micro y pequeña empresa que tiene que reactivarse, que tiene que tener rentabilidad para poder pagar más. ¿De dónde paga si la situación sigue siendo la misma? El empleo incluso está precarizado. Nosotros tenemos un régimen especial laboral
que le permite pagar solo 15 días de vacaciones, no CTS, no gratificación. Es una ley perversa en realidad, pero que de alguna manera el gobierno la dio y dijo, esto puede ayudar. Ya tiene años de años. Y el gobierno nunca puso el empeño para poder desde el Estado tratar de dar, no un subsidio, pero sí un estímulo, un incentivo. Entonces nosotros vemos y decimos, por este lado incremento, pero ¿y por este lado qué hay? ¿Qué hay para la pyme? Vamos a dedicarnos a dividir al país, a tener que reunir a los empresarios de la pyme. Un día en uno, los llevo a Palacio, al otro día quiero ir a Villa Salvador, al otro día quiero... No es así como tenemos que enfrentar este problema. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese incremento, entonces es realmente un tema bastante complicado. Como presidenta de la Asociación Nacional Pymes Perú, a la cual usted representa, ¿qué medidas concretas le pedirían al presidente Pedro Castillo y al Ejecutivo? Yo le pediría que se siente a conversar con todos, con todos los sectores, con las empresas de todos los tamaños, porque nosotros no podemos trabajar por segmentos divididos. O sea, no es que la gran empresa la atiendo un día y a la pequeña empresa la atiendo otro, o atiendo a uno y no atiendo al otro. ¿Por qué? Porque los encadenamientos pueden solucionar esa reactivación. El encadenamiento significa ver a las grandes empresas como grandes tractoras, o sea, jalar a las pymes en compras, jalar a las pymes en capacitación, jalarlas en intercambio de experiencias, en asistencia técnica, mira, y todo ese trabajo que debería hacerlo el Ministerio de la Producción, pero que no lo hace porque además no tiene suficientes recursos. Hay que ser claros en todo, ¿no? O sea, aquí, como ya le vuelvo a repetir, el tema no es contra el gobierno, es contra lo que hay. Entonces, ¿por qué no se sienta a conversar con el empresariado? Es algo que yo no entiendo. O sea, el empresario es delito ser empresario del país, el empresario es el que tiene la culpa de todo. No, estamos mal, presidente. O sea, ojalá que nos esté escuchando. Y yo no me voy a cansar de decirle que esta situación no es personal. Esta es una situación que, mire, el 80% de la canasta básica, el 80% ha subido en abril. ¿Y quiénes son los que compran la canasta básica? Los más pobres, los empleos precisamente de sueldo mínimo. Ellos son. ¿Y quiénes ganan sueldo mínimo? En el país las grandes empresas no pagan sueldo mínimo. Creo que el presidente no lo quiere entender. Y ahí tenemos un problema bastante grave, dado que lo menciona señora Choquehuanca, ¿no? Que lamentablemente nos dejó la pandemia. Con la pandemia el nivel de pobreza en el país se incrementó de manera significativa. Pasó de un 20% a un 30%, casi o más de 10 millones de peruanos que vivían con muy poquito. Y cuando se han abierto ya las actividades económicas, lo que vemos que nos dejó la pandemia es una gran cantidad de pobres. Son 8.5 millones de pobres en todo el país, 26%. Okay. Hay una visión clara del gobierno sobre qué hacer con eso, es decir, justamente cómo atacar ese problema, la pobreza, cómo atacar la precariedad laboral, cómo generar empleo de calidad. ¿Ve una política de parte del gobierno? Yo le pregunto al presidente o al gobierno en general, ¿cómo se soluciona el problema de la pobreza en los países? ¿Se soluciona con bonos temporales o se soluciona con generación de empleo? ¿Quién genera empleo en el país? ¿Quién genera riqueza en el país? ¿No son las inversiones? ¿No son los empresarios de todos los tamaños? La pyme genera millones de empleos en el país, pero en este momento no se puede pagar ni siquiera ese sueldo mínimo. Entonces tenemos que ponernos a pensar que son tiempos de alianza, tiempos de trabajo conjunto, tiempos de trabajo de todos. Ya basta. El tema político es un tema válido dentro del espacio de gobierno, en fin. Hemos visto solo confrontaciones, una coyuntura difícil, hemos visto unos contra otros, sale el premier a dividir a los peruanos, qué pobres, qué ricos, y yo nunca voy a aceptar eso, porque no estamos para esos tiempos. En este momento lo que necesitamos es reactivar realmente con generación de empleo. Esos pobres podrían tener algo sostenido, o sea, un ingreso sostenido, no un bono temporal, ¿no es cierto? Entonces podríamos de repente regresar. Mire, ha habido una involución de informalidad en la empresa, en la pyme, del 70% antes de la pandemia
a 80% de informalidad. Ese 10%, empresas cerradas, empresas quebradas, ambulantes ahora en las calles. Entonces, tenemos que regresar, ahorita hemos retrocedido al 2016, con esos porcentajes, pero podríamos nosotros tratar de ver unas herramientas posibles con el Ministerio de Economía y Finanzas. Podría ser con tributación, los que han recibido reactiva. ¿Qué es lo que nos piden? Más plazos, porque no han podido reactivarse, y es cierto. El proceso de reactivación en el Perú ni siquiera empieza. ¿Dónde está la reactivación si hay tanta pobreza? Si la pobreza ha subido 10 puntos. Dígame, señor Omar. O sea, estamos hablando con cifras. No estamos hablando con el hígado, no estamos hablando porque queremos atacar al gobierno. Por favor, nosotros, los que hemos nacido en una empresa, siempre hemos sabido solo de trabajo. Y eso es lo único que le hemos pedido al gobierno, que nos deje trabajar, que si no quiere trabajar con nosotros en la PYME, gobiernos anteriores casi nunca han hecho nada por el sector. Por eso estamos como estamos. Pero no importa. Del Ejecutivo para... no nada. ¿Se han podido reunir con algún representante del Ejecutivo para exponer sus problemas, señora Choquehuanca, con el ministro Oscar Graham, por ejemplo? ¿Han pedido alguna reunión para exponer su situación? Nosotros hemos pedido una reunión con él, que hasta ahora no ha sido posible atenderla, pero con el ministro del sector nos hemos reunido con 4 ministros, con los 4 que han estado. Y a los 4 les hemos expuesto lo que estábamos haciendo y lo que queríamos hacer con ellos. Debo reconocer que con el último viceministro de Producción, nosotros hemos podido concluir un instructivo para la mejora del servicio de los restaurantes en el Perú, que sigue siendo un problema grave, el turismo. Y los restaurantes, ¿cómo se pueden reactivar? A ver, acá tienes un aspecto regulatorio que te indique cómo puedes tú manejar ese restaurante después de la pandemia, para no tener sanciones, para que los municipios no abusen, para eso y para el otro. Ya, ese instructivo lo hemos lanzado hace 3 semanas. Y este viernes pasado, nosotros hemos lanzado como sector privado, PYME Perú, un gremio chiquito. Hemos lanzado una plataforma de articulación productiva con grandes empresas. ¿Qué significa? Crear un mercado de compras privadas. Nos ha ayudado la OIT y obviamente, y la CONFIEP con sus 22 gremios empresariales, que son los que tienen que comprar. ¿Eso es malo? ¿Eso está mal? Ahí creo que el gobierno podría entrar con los temas de homologación, porque no todas las pymes van a poder vender. Algunas les falta capacitación, certificación, homologación, o sea, hay mucho que hacer todavía. Estas iniciativas tienen que ir creciendo. Pero ¿por qué siempre con la cooperación internacional, que digo? ¿Por qué nunca con el Estado? ¿Por qué el presidente? Y nosotros lo hemos invitado a la ceremonia de lanzamiento. Para nosotros ha sido algo muy grande, porque al fin, después de muchos años, hemos podido efectivizar otro espacio de compras. ¿Cuál es el problema de la PYME hoy? Financiamiento y mercado. Esos son los 2 problemas que hay que resolver de inmediato, porque tienen que ver directamente con la generación de empleo. Bastante claro, señora Ana María Choquehuanca. Esperemos que sus palabras sean escuchadas realmente por el presidente de la República y por las autoridades en general, porque es sumamente necesario y entender la importancia del empresariado, y no el empresariado porque mucha gente dice, el minero o el gran empresariado. No, el tejido empresarial en nuestro país lo constituyen los pequeños empresarios, que son los que generan la mayor cantidad de empleo en nuestro país. Muchísimas gracias, Ana María Choquehuanca, economista, exministra de la Mujer. Permítame, por favor, con toda la fuerza de mujer, darle un abrazo hoy día a las madres de todo el Perú, pero sobre todo a aquellas que han criado solas, saliendo adelante con sus hijos, a las madres del campo, a todas ellas especialmente. Feliz día y nuestro reconocimiento invalorable. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias.